Hoy el Ministerio de Salud informó un nuevo récord de muertes por COVID-19 en 24 horas. Fallecieron 29 personas y el total ascendió a 693. Además, se detectaron 826 nuevos casos en todo el país. En total ya son 23.620 desde que empezó la pandemia en el país. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Locales de indumentaria, calzado y mercería volvieron a abrir. El esquema se puso en marcha en el contexto de una nueva etapa de la cuarentena. Habrá protocolos para evitar contagios de COVID-19 y abrirán de 11 a 21. Además, se anunciaron descuentos y liquidaciones. El presidente anunció la intervención de Vicentín. Los activos de la firma agropecuaria en concurso de acreedores pasarán a formar un grupo fiduciario a cargo de YPF Agro. El mandatario aseguró que tiene la intención de rescatar a la empresa. Además, enviará un proyecto de ley al Congreso para expropiarla. El empleo registrado sufre la peor caída desde el 2002. Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, en abril el empleo bajó 0,6% mensual y más del 3% interanual. Por otra parte, el Banco Mundial pronosticó que en la Argentina este año el PBI caerá más del 7% como consecuencia del coronavirus y de la incertidumbre por la renegociación de la deuda pública. COVID-19, la situación empeora en el mundo, lo aseguró la Organización Mundial de la Salud al informar que hay 7 millones de contagios y 400.000 muertes por coronavirus. El organismo reconoció una mejora en Europa, pero advirtió que el brote crece en América Latina y pidió liderazgo gubernamental para detener la pandemia. Messi se entrenó junto al plantel del Barcelona. Después de superar una molestia muscular en su pierna derecha, Lionel Messi se volvió a entrenar junto a sus compañeros en el Camp Nou. El entrenador del Barcelona aseguró que el futbolista está bien y jugará el día sábado frente al Mallorca cuando el equipo regrese a la competición oficial. Los locales de indumentaria, calzado y mercerías de la ciudad volvieron a la actividad con protocolos para evitar el contagio de coronavirus. Lo podrán hacer en el horario de 11 a 21. En el contexto de la nueva etapa de la cuarentena, locales de indumentaria y calzado barriales celebraron poder abrir sus puertas después de más de 80 días cerrados. Entramos con esa emoción de volver después de tanto tiempo, después levantar la persiana, sentir que lo grabé el momento de levantar la persiana porque parecía que iba a ser eterno, se sintió eterno, pero bueno, volvimos, no podíamos creer. Sin embargo, la medida no contempla los grandes polos comerciales con alto tránsito peatonal, que aún continúan con la persiana abajo. Los comercios habilitados podrán abrir de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y el horario de cierre tope será hasta las 21. Además, la vuelta a la actividad trajo nuevas reglas de atención y de cuidado sanitario. En los locales de ropa, por ejemplo, los probadores están clausurados. Le pedimos que lo prueben en casa y si la tienen que cambiar, la traen, la ponemos en cuarentena la ropa. Eso va 2 días afuera. Tratando de acostumbrarnos, de tomar nosotros los recaudos también, porque mientras nos cuidemos nosotros, vamos a cuidar al cliente, ¿no? En las tiendas de calzado, el cliente podrá probarse el producto con medidas descartables y el ingreso al lugar, como en todos los locales, estará determinado por la cantidad del espacio disponible. Tenemos la alfombra también sanitizante, alcohol en gel, tenemos preparado también el alcohol para cuando la gente abre la puerta, poder limpiarlo. Esas medidas las tenemos preparadas, digamos que desde el día 15. Para los comerciantes, quienes se veían optimistas en su primer día de la nueva normalidad, el futuro es incierto y aseguran que les llevará un tiempo recuperarse. Desde este fin de semana, los chicos pudieron salir los 2 días para realizar actividades de recreación en la ciudad y esta medida forma parte de la nueva extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio. Las medidas de prevención se mantienen. Se podrá dar la vuelta a la manzana, caminar no más de 500 metros de su casa con un solo adulto mayor y no más de 1 hora. Y desde hoy
se puede salir a correr, caminar o bien andar en bicicleta en la ciudad de 20 a 8 de la mañana. Según el protocolo, no podrán ser más de 2 personas y dentro del área barrial. Además, el tapabocas no será de uso obligatorio mientras se realiza la actividad y se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas. Y no está permitido tampoco el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio. Otra de las nuevas actividades autorizadas en esta etapa de la cuarentena es el servicio de culto. Las celebraciones litúrgicas se podrán hacer vía streaming sin público para ser difundidas en todas las comunidades. Siguen restringidas las celebraciones religiosas y sociopastorales y también desde hoy se va a poder hacer streaming de actividades culturales, recitales y obras de teatro. De parte de ACMA, que es la asociación que nuclea a los managers y las managers de los artistas, esta propuesta. La propuesta básicamente lo que plantea es la posibilidad de realizar shows y también ensayos, pero sin público, para generar vía streaming la posibilidad de un ingreso, que sabemos que el streaming no reemplaza para nada, digamos, la actividad en vivo. El Gobierno Nacional oficializó la nueva etapa del aislamiento y distanciamiento diferenciado según zonas y nivel de contagio. La medida entró en vigencia hoy con su publicación en el Boletín Oficial. El decreto 520/200 detalla el marco de acción que tendrá cada una de las provincias para esta nueva etapa de apertura luego de 2 meses de aislamiento obligatorio. Regirá por 3 semanas hasta el 28 de junio. La mayor parte del país pasó a la etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Los únicos lugares exceptuados y que seguirán cumpliendo la cuarentena como hasta hoy, el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba capital y el aglomerado urbano que la rodea. También Trelew, en la provincia de Chubut, Resistencia, la capital de Chaco junto al departamento de San Fernando y las ciudades de Bariloche y General Roca en Río Negro. Y desde el gobierno bonaerense advierten que la cuarentena podría extenderse hasta agosto. El viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, sostuvo que hay varias hipótesis que indican que para septiembre mejora la situación. Si cada persona contagia menos que uno, es decir, de cada 10 contagiados, 9 nuevos se contagian, el índice es menor, de 0,9. Bueno, si el índice sigue estando arriba de 1, se van a acumular casos. Va a haber cada vez más casos. El índice siempre estuvo arriba de 1 y eso siempre es un problema si en algún momento lo empieza a bajar. Yo tengo la sensación de que para septiembre hay varias hipótesis que nos permitirían que mejore la situación. Luego de 14 días de aislamiento comunitario, se comenzó a instrumentar la etapa de aislamiento focalizado en el barrio Villa Azul, en el partido bonaerense de Quilmes. La medida se tomó luego de la disminución de la tasa de contagios y de casos positivos de COVID-19 en los últimos días, como resultado del aislamiento comunitario. Y la localidad de Olavarría volverá a la fase 1 de la cuarentena después de que se hayan detectado 21 nuevos casos de coronavirus en tan solo 24 horas, lo que suma un total de 33 contagios. El intendente Ezequiel Gali anunció que volverán a la fase 1 hasta el 15 de junio. Además, apuntó a la falta de responsabilidad de los habitantes de la ciudad y al sostener que el brote de contagios surgió porque se realizaron encuentros familiares, cumpleaños, eventos sociales y asados entre amigos. Desde hoy, los usuarios del ramal Retiro Tigre de la línea Mitre debieron reservar previamente un asiento en el tren para poder viajar durante las horas pico. Trenes Argentinos aseguró que hubo un acatamiento del 90%. La reserva es obligatoria para los pasajeros que quieran viajar en hora pico entre las 6 y las 10 de la mañana. Sabés que la reserva la tenés y que esa cantidad de gente de asiento que tenemos, la gente va a estar ocupando y no va a haber gente parada y nada por el estilo. El trámite se realiza a través de la web argentina.gov.ar/reserva tu tren, con la app Reserva tu tren o bien por teléfono al 0800 222 8736.
Primero hay que ingresar el DNI y el número de trámite que figura en el documento para validar el registro. Luego se solicita completar 6 pasos que incluyen estación de origen, destino, horario que necesita llegar al destino o de salida y fecha del viaje. Sin embargo, algunos empleados de la compañía aseguran que hay pasajeros disconformes. Porque dicen que por ahí los llegan los trenes a horarios y bueno, eso también dice que se les va a complicar. Al sacar un horario y después el tren que no salga, no están en total desacuerdo los pasajeros. Esta prueba piloto busca adelantarse a fases en la que más pasajeros circulen por el transporte público, ya que al día de hoy, tanto el Mitre como el resto de las líneas están en el 25% de la cantidad habitual de usuarios. El Ministerio de Salud de la Nación pidió seguir respetando las medidas básicas de prevención frente al COVID-19 y además informarse sobre las actividades que se habilitan en cada distrito en el inicio de la nueva etapa diferenciada entre las modalidades de aislamiento y distanciamiento social. Entramos en una nueva etapa. Esta norma rige por 3 semanas. Eso no quiere decir que un área que está en aislamiento social preventivo obligatorio no pueda pasar a distanciamiento social preventivo obligatorio, y un área que está en distanciamiento social preventivo obligatorio, si tiene algún evento que lo amerite, pueda volver a la etapa anterior. Es muy importante tener en cuenta eso, es muy importante que cada persona pueda revisar, actualizarse e informarse en relación a la situación epidemiológica de su lugar de residencia. Casi el 85% del país está pasando a DISPO, y trabajar muy fuerte quienes seguimos en ASPO para poder controlar la transmisión del virus y poder dar el próximo paso. El Ministerio de Salud de la Nación, Ginés González García, evaluó la situación epidemiológica de nuestro país y estimó que el pico de casos podría darse a fines de junio. Además, destacó que los resultados positivos a nivel general y la preparación del sistema de salud se lograron gracias a haber dispuesto la cuarentena en el mes de marzo. La cuarentena ha tenido un resultado espectacular, que no es simplemente mi opinión, son los números, se cuantifica perfectamente. Cuando las cosas no ocurren, nadie valora el valor, justamente, valga la redundancia, de que no hayan ocurrido. Si usted recuerda, las curvas iniciales hechas de todos lados daban aquí una cantidad de muertos, una cantidad de internados que en realidad no se ha dado. Nosotros tenemos hoy un sistema de salud en todo el país reforzado extraordinariamente en esto. La tasa de letalidad del COVID-19 en nuestro país se ubica en el 2,9% y el índice de mortalidad es del 14,6 casos por millón de habitantes. La edad promedio de fallecimientos es de 75 años, con un rango de 14 a 105 años. Hay 253 personas en terapia intensiva y el número de pacientes recuperados representa el 32% del total de casos confirmados. Y hoy se registraron 826 casos de COVID-19 en nuestro país y el total asciende a 23.620. La ciudad sumó 420 pacientes y la provincia 344. Más del 92% de los nuevos confirmados corresponde al área metropolitana de Buenos Aires. Chaco registró 45 nuevos casos, Entre Ríos 2. Las provincias de Chubut, Córdoba, Mendoza y Misiones confirmaron un caso cada una. La edad promedio de contagio se mantiene en 36 años y la cifra de recuperados es de 7.305 pacientes, un 32% del total de contagios. Y hoy se registraron 29 muertes por coronavirus en nuestro país, la cifra diaria más alta desde el inicio del brote. 6 se reportaron esta mañana y en el parte vespertino se sumaron 23 decesos. 14 son hombres de entre 40 y 86 años. 8 residentes en la provincia de Buenos Aires, 3 de la ciudad, 1 de Chaco, 1 de Río Negro y 1 de Tucumán. Las 9 mujeres tenían entre 62 y 88 años, 3 de la provincia de Buenos Aires, 5 de la ciudad y 1 de Río Negro. El total de personas fallecidas asciende a 693. El Gobierno Nacional analiza reanudar los vuelos de cabotaje a partir de julio
Primero se habilitarán las rutas entre las provincias que tienen menos casos de coronavirus y se buscará alcanzar un promedio semanal de 32 vuelos. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, señaló que la Administración Nacional de Aviación Civil trabaja con las concesionarias de los aeropuertos para asegurar las medidas de protección para el personal y los pasajeros. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó en los tribunales de Lomas de Zamora. Allí fue citada como testigo en la causa que investiga un presunto espionaje ilegal realizado desde la AFI mientras Gustavo Arribas era su titular y Mauricio Macri el presidente de la Nación. La investigación a cargo del juez Federico Villena comenzó por la confesión de un narcotraficante que denunció haber realizado tareas para esta red de espías. El jefe de gobierno porteño es otro de los convocados como posible víctima. Horacio Rodríguez Larreta adelantó que se presentará esta semana y que confía en que Mauricio Macri no está involucrado. El gobierno anunció que intervendrá Vicentín. Es una empresa importante, empresa productora de granos que se encuentra en convocatoria de acreedores. La firma debe más de 1.300 millones de dólares y el principal acreedor es el Banco Nación. Y además, durante el fin de semana llegó el programa Detectar al barrio porteño de Valvanera. Se detectaron 7 casos de coronavirus y se espera el resultado de otros 47 test. Estos y otros temas aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el canal de la ciudad. A nosotros nos gusta aprovechar el tiempo. Estamos aprovechando para aprender a hacer cosas nuevas. Mirá, cómo hacer papas al horno. Estoy ensayando de hacer una torta de chocolate sin horno. Manos limpitas, verdura desinfectada y a trabajar. Quédate en casa. Quédate en el canal de la ciudad. Si queda la comida. El presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia para intervenir la empresa agropecuaria Vicentín. Es una de las principales exportadoras de granos de Argentina y se encuentra en concurso de acreedores. El mandatario anunció que el propósito de la medida es rescatar a la empresa. Hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar a esa empresa, que empresa, insisto, es una empresa líder en el mercado agropecuario argentino, y con el propósito no solamente de que la empresa continúe, siga funcionando, sino también de que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos y que fundamentalmente los pequeños productores, alrededor de 2.600 productores, puedan seguir contando con una empresa a quien venderle lo que ellos producen. Además de nombrar a Gabriel Delgado como interventor, el presidente enviará al Congreso un proyecto de ley para que la empresa sea expropiada. De esta manera, los activos de Vicentín quedarán a cargo de YPF Agro. En febrero, la empresa entró en concurso preventivo de acreedores por una deuda de 1.350 millones de dólares y el Banco Nación es uno de los principales acreedores junto a otras empresas del sector agrícola. Con el último cambio de gestión en el Banco Nación, las nuevas autoridades habían iniciado un sumario administrativo y denunciaron que la entidad le había prestado a Vicentín 18.000 millones de pesos durante la gestión anterior y aún así no cumplieron con sus acreedores. Si en el trayecto nos encontramos con alguna irregularidad, eso obviamente lo pondremos a disposición de la justicia, pero
No estamos pensando en buscar irregularidades, estamos pensando en mantener en pie una empresa que nos importa siga funcionando. En abril, con la cuarentena por coronavirus vigente en todo el país, el empleo registrado bajó un 0,6% y es la caída más alta de los últimos 18 años. Los principales rubros afectados fueron la construcción, la industria manufacturera y los comercios, restaurantes y hoteles. De acuerdo al Ministerio de Trabajo de la Nación, el descenso del empleo fue del 0,6% mensual y de más del 3% en los últimos 12 meses. Esta variación interanual no ocurría desde febrero de 2003. La caída interanual fue liderada por Jujuy con un 8,5%, seguida por Gran Mendoza con casi el 5% y Gran Córdoba que superó el 4%. En este contexto, el Gobierno Nacional prorrogó por otros 60 días las suspensiones del personal sin tareas con una rebaja salarial del 25%. Con la publicación en el Boletín Oficial quedó formalizado el acuerdo entre la Confederación General del Trabajo y la Unión Industrial Argentina. Por otra parte, la ANSES comenzó a pagar el segundo ingreso familiar de emergencia. El monto será de 10.000 pesos y alcanzará a 9 millones de personas. Y por su parte, el Banco Mundial pronosticó que este año la economía argentina caerá más del 7% como consecuencia de la pandemia y de la incertidumbre vinculada a la renegociación de la deuda pública. El organismo también adelantó que el país se recuperará el año que viene con un crecimiento superior al 2%. Desde el día sábado, el gobierno porteño comenzó a rastrillar casos de coronavirus en toda la ciudad con el programa Detectar. El plan, que busca identificar contagios casa por casa y que ya se aplicaba en barrios vulnerables, se inició en Valvanera. En el resultado preliminar se visitaron 53 viviendas y se hisopó a 59 personas. De los 12 test que ya tuvieron resultado, 7 dieron positivo. El móvil se instaló en Valvanera el sábado, por ser el barrio con más casos en los últimos 5 días. Comenzó casa por casa en la calle Catamarca y siguió por todo el barrio. Los llamamos previamente como para que no tengan ningún problema en cuestiones de seguridad y los visitamos. ¿Por qué? Porque muchas veces detectamos en la entrevista cuestiones que telefónicamente no se dirían, o le tomamos la temperatura o tienen algún síntoma vago, que ese síntoma vago, como la mayoría de las personas lo presentan, es muy predictorio de que tengan la enfermedad. El criterio de rastrillaje es buscar las casas de los contactos estrechos de los casos positivos. Todo el que tenga síntomas se testea, sin límite. Por eso, el trabajo en cada barrio puede llevar más tiempo del esperado. Nos vamos a quedar un día más en Valvanera porque con la cantidad de casos que vamos diagnosticando necesitamos otro día más para terminar el trabajo, que es fundamental la articulación con todos los que estén trabajando en el barrio, que nos es mucho más fácil la llegada, que el mensaje a través de los medios no es que hacemos testeos masivos, sino vamos en busca de una población que es la más susceptible de tener la enfermedad y la contactamos previamente como para que no haya ningún problema en recibirnos. El próximo destino será el barrio de Flores. Según las autoridades, pese a que con este operativo los casos aumentan, el balance de Detectar es más que positivo. La Organización Mundial de la Salud alertó que la situación del COVID-19 mejora en Europa, pero empeora en el mundo. Hay 7 millones de contagios y 400.000 muertes y en la última semana se registraron más de 100.000 nuevos casos por día. El brote crece en América Latina, que concentra 1.300.000 infectados y 65.000 muertes. Brasil es el segundo país con mayor número de contagios en el mundo y el tercero con más muertes, detrás de los Estados Unidos y del Reino Unido. El organismo pidió liderazgo gubernamental para detener la pandemia. What we're seeing from Mexico all the way through to Chile is an increasing pattern across the Americas, across Latin America, with some notable exceptions. But
En Brasil se registraron nuevas marchas en contra y a favor del presidente Jair Bolsonaro mientras aumentan los casos de coronavirus. Grupos opositores se sumaron a las manifestaciones internacionales contra el racismo y repudiaron la política sanitaria del gobierno. Por su parte, grupos que apoyan al mandatario se reunieron frente a la residencia oficial. El Ministerio de Salud volvió a publicar cifras de COVID-19 en el país luego de que la justicia le pidiera explicaciones por la suspensión de los boletines sanitarios desde el 5 de junio. Bolsonaro amenazó con retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Eu adianto aqui, tá? Os Estados Unidos saiu do OMS, a gente estuda no futuro. Ou a OMS trabalha sem o viés ideológico, ou nós vamos estar fora também. Não precisamos de gente lá de fora dar palpite na saúde aqui dentro. Estados Unidos entró oficialmente en recesión después de 128 meses de crecimiento. Así lo determinó la Oficina Nacional de Investigación Económica por la magnitud sin precedentes del declive en el empleo y la producción y su alcance a toda la economía. La recesión es el resultado de la pandemia de coronavirus que frenó la expansión más larga de la economía estadounidense. Nueva York inició una reapertura económica y se espera que 400.000 trabajadores recuperen sus puestos de trabajo. Please, I can't breathe. Please, man, I can't breathe. Y continúan las manifestaciones en los Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial tras el asesinato de George Floyd, asfixiado por un policía el 25 de mayo. La justicia fijó una fianza de $1.250.000 para el agente Derek Chauvin, detenido por homicidio en segundo grado. Además, se anunció que el departamento policial de Minneapolis será desmantelado. Mientras tanto, se mantienen las protestas pacíficas en el mundo, pero hubo incidentes en México, Bruselas y Londres, donde manifestantes arrojaron a una fuente la estatua de un traficante de esclavos. Lionel Messi se entrenó junto al plantel del Barcelona después de superar una molestia muscular en su pierna derecha que le demandó tareas específicas durante la semana pasada. Messi no había podido ser parte de la práctica del último sábado en el regreso del equipo al Camp Nou y tras la suspensión de la pandemia por la pandemia de coronavirus. El entrenador del Barcelona lo que hizo fue asegurar que Messi está bien y que va a jugar el sábado frente al Mallorca. Te contamos la información de cómo va a seguir el tiempo. El radar no detecta tormentas. Bueno, vemos ahí a los chicos jugando al fútbol, pero vamos a hablar del clima, ¿eh? El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En estos momentos el cielo está parcialmente nublado y 14 grados de temperatura. ¿Qué va a pasar durante la madrugada? Va a bajar a 12 la térmica. Y la mínima al amanecer, si es que se quieren levantar temprano para salir a correr antes de las 8, la mínima 11 grados, pero va a ir subiendo lentamente durante la mañana la temperatura y se espera que el cielo esté casi totalmente nublado. Habrá un poco menos de nubes durante la tarde con una máxima de 18 grados de térmica. ¿Qué va a pasar por la noche? El cielo estará despejado, pero bajará la temperatura a 12 grados. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. Quédense en el canal de la ciudad porque después de los aplausos llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Los espero a las 22 con Hoy Nos Toca la Noche y todo el análisis.